Why the hero with 1,000 faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions, which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see, the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. El viaje del héroe es un concepto desarrollado por el antropólogo, escritor y divulgador estadounidense Joseph Campbell en su libro del héroe de las mil caras, publicado en 1949. En esta obra, Campbell identificó un patrón narrativo universal que se repite en muchas de las grandes historias, mitos y leyendas de la humanidad. Con el paso del tiempo, este modelo se convirtió en un marco de referencia fundamental para entender cómo se construyen las historias épicas. Su influencia ha llegado a millones de personas en todo el mundo, desde antropólogos y académicos hasta escritores, artistas y cineastas. A lo largo del libro, Campbell describe paso a paso las etapas que atraviesa el héroe, desde el momento que abandona su mundo cotidiano, pasando por las pruebas y transformaciones que vive a través de la aventura, hasta su regreso, con un aprendizaje o elixir que compartir con su mundo ordinario. Este recorrido forma un ciclo compuesto por 12 diferentes etapas que solo iremos explorando a lo largo de este video, comenzando con la primera etapa del monomito. En este punto inicial conocemos la vida cotidiana del protagonista, antes de que comience la aventura. Es el entorno normal, familiar y seguro en el que vive, y su función es crear un contraste claro con el viaje extraordinario que está por venir. Aquí se nos presenta el héroe en su hábitat natural, su rutina diaria, sus relaciones, sus amistades, su forma de ser. Puede ser un luchador, un padre de familia, un médico, un granjero o un escritor, alguien común con una vida reconocible con el que podamos empatizar. Este mismo recurso aparece en muchísimas historias. En El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo es la tranquila y despreocupada vida de Frodo en la comarca. En Matrix, el mundo ordinario es la rutina monótona de Thomas Anderson como programador. O también puede ser un entorno de escasez y opresión, como podemos ver en los Juegos del Hambre, cuando Katniss Everdeen lucha por sobrevivir en el empobrecido Distrito 12. Tras esta fase ocurre la llamada a la aventura, que rompe dicho equilibrio, o también conocido como el catalizador. Es el momento en el que el héroe recibe un desafío, un problema o una misión que altera su mundo ordinario y lo invita a abandonar la seguridad de su vida cotidiana para iniciar ese viaje. Puede ser un mensaje misterioso, la pérdida de un ser querido, la aparición de un villano o una necesidad de salir en busca de algo o alguien. Un ejemplo icónico lo encontramos en Star Wars Episodio 4, cuando Luke Skywalker recibe su llamada a la aventura a través de un holograma de la princesa Leia, quien pide ayuda a Obi-Wan para rescatarla y enfrentarse al malvado Imperio Galáctico. Ese mensaje es el detonante que saca a Luke de su vida ordinaria en Tatooine y lo empuja hacia su destino. Ahora bien, siendo sinceros, hoy en día este recurso está bastante quemado. Muchas historias lo convierten en un cliché predecible. El héroe dice que no y a los 5 minutos después dice que sí. Cuando no está bien construido se siente como algo forzado y poco orgánico, donde el protagonista siente dudas, inseguridades o miedo al cambio tras recibir la invitación a la aventura. Esta frase muestra la fragilidad humana del héroe, quien prefiere la seguridad de su mundo ordinario ante el peligro inmediato o temor a lo desconocido, actuando como un momento de pausa, resistencia o reflexión antes de
comprometerse con el viaje, una etapa que suele servir para demostrar que la aventura es peligrosa y que la decisión de ir tiene un alto precio emocional o físico. Sin embargo, sí que es cierto que hay algunas películas que logran desarrollarlo de una forma mucho más natural y orgánica. Un ejemplo interesante lo vemos en la película del Gladiador. Maximus es un general romano respetado, leal al emperador Marco Aurelio y querido por sus hombres. Cuando el emperador decide nombrarlo su sucesor en lugar de su propio hijo, Maximus rechaza ese destino, alejado de posturas políticas y cuya única ambición es volver a sus tierras junto a su mujer y su hijo, a la vida sencilla que dejó atrás. Pero al rechazar esa llamada, trae consigo sus consecuencias. Por orden del ambicioso y cruel Cómodo, su familia fue asesinada y su hogar destruido, haciendo que Maximus perdiera todo aquello por lo que quería regresar. Tras esta etapa, conduce directamente al siguiente paso del viaje, el encuentro con el mentor. El mentor es esa figura que le ofrecerá al héroe la guía o el impulso necesario para seguir adelante. En este punto de la historia, el protagonista se cruza con alguien más sabio o con mayor experiencia que le brindará herramientas, consejos o entrenamiento. El mentor puede adoptar muchas formas: un anciano, un maestro, un mago o simplemente alguien que ya haya recorrido ese camino antes y sabe lo que el héroe aún desconoce. Narrativamente, el mentor cumple con una función clave: preparar al protagonista para lo que viene. No recorre el camino por él, pero sí le da los recursos para poder enfrentarlo. Hasta que finalmente llegamos al quinto estadio del monomito, el cruce del primer umbral. Aquí el protagonista abandona definitivamente su mundo ordinario y se adentra en el mundo extraordinario, a lo desconocido. Este es el verdadero punto de no retorno. Una vez que cruza ese umbral, ya no puede volver a su vida anterior tal y como era. Narrativamente, este momento es el que marca el inicio real de la aventura. En El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, Frodo cruza ese umbral cuando abandona la comarca. Ese territorio verde, tranquilo y seguro que representaba su mundo ordinario entra en un mundo lleno de peligros, persecuciones y fuerzas oscuras. O por ejemplo en Matrix, cuando Neo, en el momento en el que elige tomar la píldora roja y al hacerlo, despierta en el mundo real y descubre que toda su vida no había sido más que una bella ilusión, una simulación. El mundo que conocía desaparece y entra en una realidad devastada, posapocalíptica y dominada por las máquinas. En esta etapa, el protagonista no tiene forma de regresar a su mundo ordinario y el viaje ha comenzado. El héroe ya se ha adentrado en el mundo especial y comienza a entender que las reglas aquí son distintas. Es una fase de iniciación y aprendizaje. Supera desafíos, comete errores, se adapta y empieza a descubrir quiénes estarán de su lado y quiénes se interpondrán en su camino. Además, establece el conflicto inicial que irá escalando hasta la gran crisis de la historia. El héroe todavía no enfrenta el desafío definitivo, pero sí vive experiencias que lo preparan para ese momento. También es la etapa donde se forma el equipo. Los aliados aportan apoyo, habilidades complementarias o nuevas perspectivas, mientras que los enemigos representan los primeros choques directos con las fuerzas que se oponen a su misión. Cada experiencia debe importar y deben acercar al protagonista un poco más al héroe en que está destinado a convertirse. La siguiente fase del monomito se podría decir que es la más desapercibida pero no la menos importante, donde el héroe afina sus habilidades y supera las primeras pruebas, progresando en su viaje. Este es el momento en el que el héroe se adentra en el corazón del mundo especial, cada vez más cerca del centro del conflicto. Es la última fase de preparación antes de la gran prueba. Narrativamente funciona como la calma tensa antes de la tormenta, donde el héroe y sus aliados reúnen información, afinan sus habilidades o consiguen los recursos necesarios para afrontar lo que está por venir. Pero también es común que sufran pérdidas, errores o contratiempos que aumentan la sensación de riesgo. La cueva simbólicamente representa lo más oculto, oscuro o temido del protagonista, la propia sombra del héroe. Es el espacio donde habita su mayor miedo, su mayor debilidad o su enemigo más poderoso. En El Caballero Oscuro, Bruce Wayne se acerca a su cueva más profunda cuando decide ir tras el Joker de forma directa, especialmente durante el plan para atraparlo usando a Harvey Dent como cebo. Todo se vuelve más arriesgado, más personal, y Gotham entra en un punto de caos creciente. Batman entiende que está a punto de enfrentarse a un enemigo que no juega con las reglas normales. No se enfrenta a un criminal cualquiera, a un miembro más de la mafia, sino su antítesis y mayor rival hasta ahora, la encarnación del propio caos.
La gran prueba o el apoteosis representa un momento crítico, a menudo una experiencia cercana a la muerte o una crisis profunda donde el héroe enfrenta su mayor temor. Narrativamente es el corazón de la tensión. Aquí todo parece perdido. El héroe no solo lucha por ganar, sino por sobrevivir, por no quebrarse por dentro. Es un momento de ruptura. La antigua versión del personaje muere para que pueda nacer alguien transformado. Sin esta caída no puede haber verdadera evolución. Esta prueba es clave porque marca el punto máximo del conflicto antes de que llegue la recompensa. El héroe paga un precio muy alto por seguir adelante, y ese sacrificio es lo que permite cambiar de verdad al protagonista. El héroe queda sumido en un dolor profundo, en una sensación de vacío que lo transforma para siempre. Porque después de tocar fondo, el héroe ya no puede volver a ser el mismo. Después de haber enfrentado el momento más oscuro, la gran prueba o la muerte simbólica, el héroe sobrevive y obtiene algo a cambio. Es una relación directa de causa y efecto. Ha atravesado el sufrimiento, el miedo o la pérdida y ahora recibe el fruto de esa experiencia. Esa recompensa puede ser un objeto físico, un conocimiento, una reconciliación o incluso una nueva comprensión de sí mismo o del mundo. No siempre es el tesoro literal que buscaba al principio de su viaje, pero sí es un don esencial. Algo que le permite sanar, fortalecerse y renacer espiritualmente tras la caída. Ya no es la misma persona que cruzó el primer umbral, ha cambiado, ha crecido y ahora posee las herramientas, internas o externas, que necesitará para aprender el camino de regreso. La recompensa, por lo tanto, no es solo un premio, es la prueba de que la transformación ha ocurrido y de que el héroe está listo para regresar al mundo ordinario. Superada la gran prueba y obtenido la recompensa, el héroe debe volver al mundo que dejó atrás. Pero no se trata simplemente de regresar a casa, sino de hacerlo llevando consigo todo lo aprendido. Esta decisión marca un nuevo compromiso. Ya no huye del conflicto ni se deja arrastrar por los acontecimientos, sino que elige conscientemente completar el viaje. Aunque el héroe haya superado la prueba principal, el peligro aún no ha desaparecido. El viaje de vuelta puede ser tan desafiante como el de ida. Al mismo tiempo, es una etapa de integración. El héroe comienza a asimilar sus experiencias, a entender en quién se ha convertido y a prepararse para el desenlace final de su historia. Ahora carga con cicatrices, aprendizajes y una nueva mirada sobre la realidad de su mundo. Es entonces cuando llegamos al penúltimo estadio del monolito. Esta etapa representa la prueba final, el último gran desafío antes del regreso definitivo al mundo ordinario. Aquí el héroe se enfrenta de forma simbólica o literal a la muerte, ya sea propia o lo de alguien. Es el momento de máxima tensión emocional y física, donde todo lo aprendido a lo largo del viaje se pone a prueba. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de demostrar en quién se ha convertido el protagonista. Sus decisiones, su valentía y su transformación interior se reflejan en cómo enfrenta esta última crisis.
La resurrección simboliza una purificación, un renacimiento. El héroe deja atrás definitivamente su antigua identidad y emerge cambiado, más consciente, más fuerte. Esta confirmación de que el viaje no fue en vano. La transformación es real y definitiva. En esencia, esta etapa asegura de que el héroe ha superado la última prueba que sigue su evolución y lo prepara para cerrar el círculo de su historia. I have to become more. The city's angry, scarred, like me. Our scars can destroy us, even after the physical wounds have healed. But if we survive them, they can transform us. They can give us the power to endure and the strength to fight. Tras la transformación final, el héroe regresa al mundo ordinario, pero ya no es la misma persona que partió. Enriquecido por la experiencia y trae consigo un elixir. Puede ser conocimiento, sabiduría, una cura, una solución o incluso una nueva forma de ver el mundo. Ese don tiene un propósito claro: mejorar su comunidad y restaurar el equilibrio que se había roto al inicio de la historia. En este punto, el héroe ha aprendido a moverse entre las dos realidades. Ya no pertenece del todo a uno solo, sino que integra a ambos. Ha superado el miedo, ha atravesado las pruebas y ahora es capaz de compartir lo aprendido con los demás. A veces el héroe realiza un sacrificio final por un bien mayor. Su muerte puede ser física, pero su legado, sus enseñanzas, su ejemplo o el cambio que provocó se convierte en el verdadero elixir que transforma a los demás, como por ejemplo la figura de Jesús y su crucificación por expiar los pecados de la humanidad, finalizando su viaje y concluyendo con su historia. El uso de fórmulas en el proceso creativo no tiene por qué significar tener que repetir las mismas estructuras narrativas una y otra vez. Al fin y al cabo, el viaje del héroe no es más que un guía que te puede servir para contar historias que pueda adaptarse, transformarse e inspirar relatos en el cine, en el teatro o la televisión, y que gracias a ella hemos podido disfrutar de increíbles historias cuyos personajes obtienen dones y poderes que sobrepasan los límites humanos y eligen usarlos para hacer el bien o para defender lo correcto. Historias que nos ayudan a madurar, a crecer y a aprender lecciones valiosas que de una forma u otra nos han convertido en las personas que somos a día de hoy. Desde que somos pequeños, nuestros primeros héroes no llevan capa en la vida real. Viven en pantallas, en páginas de libros, en mundos imaginarios. Son personajes de películas y series que, sin darnos cuenta, se convierten en parte de quienes somos. ¿Pero por qué nos sentimos tan identificados con ellos? Pues porque los conocimos cuando aún estábamos aprendiendo a entender el mundo. En nuestra infancia todo es nuevo, intenso y profundo. No vemos a esos héroes como ficción. Crecemos con ellos, sufrimos cuando fallan, celebramos cuando vencen y aprendemos mientras ellos aprenden. Sus miedos se parecen a los nuestros: no encajar, no ser suficiente, perder a alguien, equivocarse, y cuando los vemos levantarse una y otra vez, algo dentro de nosotros también aprende a hacerlo. Nuestros héroes de la infancia no podrán ser perfectos y justo por eso nos marcaron, nos enseñaron a que ser valiente no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. Nos mostraron que la amistad la salva, que la lealtad importa, que hacer lo correcto a veces cuesta pero vale la pena. Sin darnos cuenta empezamos a evitarlos, no con disfraces ni superpoderes, sino con decisiones. Cuando defendimos a un amigo, cuando dijimos la verdad aunque daba miedo, o cuando seguimos intentando algo después de fallar, son esos momentos que todavía vive un pedazo de aquel héroe dentro de nosotros. Ellos fueron nuestros primeros modelos a seguir. Antes de entender palabras como valores o identidad, ya estábamos construyéndolas a partir de sus historias. Nos enseñaron empatía al hacernos sentir el dolor de otros personajes. Nos enseñaron esperanza cuando todo parecía perdido. Nos enseñaron que incluso alguien pequeño, raro o diferente podía cambiar el mundo. Y aunque crecimos, algo de esa inspiración se quedó. Tal vez ahora entendemos que eran ficción, pero las emociones que despertaron fueron reales. Y esas emociones moldearon nuestra forma de ver la vida. Nuestros héroes de la infancia no solo nos entretenían, nos estaban preparando y nos estaban enseñando qué tipo de personas queríamos llegar a ser. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual,
where a child has to give up his childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche and come back as a self-responsible adult. It's a fundamental experience that everyone has to undergo. Por eso cuando hoy en día elegimos ser amables, valientes, perseverantes o justos, no lo hacemos de la nada, lo hacemos porque una vez siendo niños miramos una pantalla y pensamos yo quiero ser como él, y en el fondo aunque ya hayamos crecido todavía lo estamos intentando. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un buen like, suscribiros al canal por si no nos vemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.